Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela PCE. Soy Raúl, profesor de Matemáticas para las Ciencias Sociales, y en este vídeo vamos a resolver el examen de Matemáticas de Ciencias Sociales que se realizó en España en el año 2022. Bien, antes de empezar vamos a ver un poco la estructura del examen. En este examen tenéis dos partes, una parte tipo test, una parte de desarrollo. En la parte tipo test son 12 preguntas, de las cuales tenemos que escoger un máximo de 8. Si respondemos más, solo se corregirán las 8 primeras. Cada respuesta correcta tiene un valor de 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta nos restarían 0,25 puntos. Una respuesta en blanco no puntuaría. En la parte de desarrollo tendremos que elegir 2 de 3 posibles ejercicios y cada uno tendrá un valor de 2,5 puntos. Vamos a empezar con la parte tipo test. Estáis viendo la pizarra, el ejercicio 1. En el ejercicio 1 dice, dada una matriz A cuadrada, se dice que es simétrica si se cumple. Bien, pues este ejercicio es puramente teórico, es una definición teórica. La matriz traspuesta, simétrica, es una matriz que cumple que ella misma es igual a su traspuesta, por lo tanto, la solución sería el apartado B. Vamos con la siguiente. En la número 2 nos dan la matriz A y la matriz B y nos piden el resultado de calcular 2A más B. Bien, pues vamos a hacerlo. 2A más B. La matriz 2A sería multiplicar por 2 toda la matriz. Me quedaría esto, 2 menos 4, 8, 0, 0, 0, 6 menos 6 y 2, más B, que es esta de aquí. Para poder sumar, lo que hacemos es sumar elemento a elemento. Entonces, 2 más 1, 3, menos 4 menos 4 menos 8, 8 más 8, 16. Y en realidad, mirando estos tres primeros elementos de la matriz, ya podemos dar una respuesta correcta. Viendo esos elementos, no va a ser ni la matriz identidad ni la matriz nula. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Yo os recomiendo que a lo largo de la resolución vayáis razonando un poco, porque a lo mejor no necesito hacer el ejercicio entero y puedo ganar un poco de tiempo para el examen. Vamos con la 3. En la 3 nos dicen que nos dan la matriz A y nos piden el valor de su inversa. Bien, sabemos que la inversa de una matriz se calcula como la adjunta de su traspuesta partido del determinante. Por lo tanto, primero vamos a hacer el determinante. El determinante de A es, como es de orden 2, producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. 1. Vamos a hacer la traspuesta ahora. Consiste en cambiar las filas con las columnas, de tal modo que la fila 1 pasa a ser la columna 1 y la fila 2 pasa a ser la columna 2. Ahora, sobre esta matriz traspuesta, lo que tenemos que hacer es la adjunta. La adjunta la haremos eliminando la fila y la columna de cada elemento por menos 1 elevado a la suma de su fila y de su columna. Es decir, para este elemento quitamos la columna y la fila, me queda 6. Matriz, aquí. Para el siguiente, lo que haremos igual será eliminar su columna, y su fila, menos 5. Y vamos haciendo este mismo proceso con todos, de tal modo que me queda menos 1 y 1. Mucho cuidado, hay que hacer esa corrección de signo, menos 1 elevado a la fila más la columna, de tal modo que este elemento quedaría, lo voy a simbolizar en la adjunta. Este elemento quedaría tal cual, este cambia de signo, este cambia de signo y este queda tal cual. Esa sería la adjunta de la traspuesta. Por lo tanto, la inversa es esta misma matriz dividido entre el determinante, que era 1, por lo tanto se queda tal cual. Esta sería la inversa
y en consecuencia ninguna de las respuestas, concretamente la C sí, pero ni la A ni la B coinciden. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Vamos con la 4. La 4 nos dan esa inecuación y nos piden un punto solución. Bien, para dar un punto solución, cualquiera de esos dos puntos, en el A y en el B, si los sustituimos en la inecuación, se tendría que cumplir para que fuesen un punto solución. Por lo tanto, si miramos el punto del apartado A, sustituimos la X por 0 y la Y por 1. Uno es menor o igual, perdón, uno es mayor o igual que 1. Pues sí, por lo tanto, el punto de A sería un punto solución. Vamos a ver si B también lo es. Sustituimos la X por 1 y la Y por 2. Menos 3 más 8, 5. 5 menos 3, 2. 2 es mayor o igual que 1, también. Por lo tanto, el punto B también es una posible solución y, en consecuencia, la respuesta correcta es la C, todos los anteriores. Vamos con el 5. En el 5 nos piden calcular el valor del límite tendiendo a infinito de esa función que nos presentan en el enunciado, de menos e elevado a menos 4x. Por lo tanto, vamos a escribirlo tendiendo a más infinito de esta función. Bien, si sustituimos la x por infinito, me queda e elevado a menos 4 por infinito positivo, pues menos infinito. Con el menos aquí delante. Para poder ver qué es e elevado a menos infinito, recordamos que cuando tenemos una potencia negativa, lo podemos poner en un denominador en forma positiva. Esta parte se quedaría así. De tal modo que e elevado a más infinito sería e por e por e por e, eso da un número infinito positivo. Y un número entre infinito, el resultado es 0. Imaginaos que tengo una tarta dividida entre infinitos comensales. ¿Cuánto comería cada uno? Pues prácticamente nada, ¿no? 0. Ahí estaría la solución y, en consecuencia, la respuesta correcta es la C, ninguna de las otras. Vamos con el 6. En la 6 nos dan esa función y nos piden determinar cuál es correcta respecto a las asíntotas. Bien, si tenéis un poco de manejo con el cálculo de asíntotas y más concretamente con los límites, habréis visto rápidamente que la respuesta correcta es la C. Esas dos asíntotas pertenecen a la función, pero vamos a determinarlo. Teniendo esta función, sus asíntotas verticales son aquellas en las cuales no pertenece, para los puntos de X, los que no pertenecen al dominio. Por lo tanto, el dominio, puesto que es una función racional, es todo el conjunto de valores excepto los que anulan el denominador. Concretamente, en este caso es el menos 4. Ahí, para ese punto, o ese punto, mejor dicho, no pertenece al dominio. Por lo tanto, ahí podría haber asíntota vertical. Vamos a verlo. ¿Cómo miro si tengo asíntota vertical? Pues haciendo el límite, cuando x tiende a menos infinito y a más infinito, yo lo voy a hacer pues, en general, sin el signo, para esta función. Recordad que estrictamente hay que hacerlo por izquierda, perdón, a 4, a menos 4. Recordad que estrictamente hay que hacerlo a menos 4 por izquierda y a menos 4 por derecha, pero bueno, como es una pregunta de tipo test y no tengo que presentar un razonamiento, yo lo que necesito es llegar a la solución, ¿vale? No necesito razonar nada o presentar un planteamiento. De tal modo que menos 2 partido por 0, esto da infinito. No sé exactamente qué signo, pero bueno, no me importa porque el hecho de que ya me dé infinito indica que sí hay vertical. Por lo tanto, la B sí se cumple. Vamos a ver si la A también. Una asíntota horizontal se determina haciendo el límite al menos y al más infinito. Yo lo voy a hacer sin signo de nuevo, aunque insisto, si esto fuese una pregunta de desarrollo, habría que plantearlo
de una manera más completa, con los dos signos. De tal modo que me queda menos 2, infinito más 4, infinito, un número entre infinito, 0. Como me da un número, sí que hay asíntota horizontal. Ese es el criterio, ¿vale? Si me da un número en el cálculo de asíntotas horizontales, significa que sí que hay. Por lo tanto, la A y la B son correctas y en consecuencia la correcta es la C. Hay todas las anteriores. Vamos con la 7. En la 7 nos dan esa función x cuarta menos 3 partido de x cubo y nos están hablando de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien, para poder empezar a hacer estos intervalos, primero necesito el dominio, ¿vale? Recordamos que prácticamente para cualquier cosa que queramos ver de una función, el requisito principal es primero conocer el dominio para poder hacer algún tipo de razonamiento o análisis. Entonces, en este caso, el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 0, porque el 0 anula el denominador. Entonces, ahora que ya tengo el dominio, vamos a ver el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Para poder estudiarlo, se hace la primera derivada y lo que se observa es cuándo, en qué punto, qué intervalo, bueno, en qué punto concreto su signo va a cambiar, porque ahí habrá un cambio de pendiente y por lo tanto habrá un cambio de crecimiento a decrecimiento o viceversa. Entonces vamos a hacer la derivada. Veis que hay una parte en rojo, que es el numerador, y luego el denominador, que está en azul. Bien, pues sería la derivada del numerador, de lo rojo, por lo azul sin derivar, menos lo rojo sin derivar, por lo azul derivado, partido de lo azul sin derivar y al cuadrado. Vamos a simplificar esto un poco. 4x cubo por x cubo, 4x a la sexta, menos. Esto es una distributiva. Cuidado con el paréntesis ahí. X a la cuarta por 3x al cuadrado, me queda 3x a la sexta. Y menos 3 por 3x al cuadrado me queda menos 9x al cuadrado, partido de x a la sexta. Sigo simplificando. 4x a la sexta menos 3x a la sexta, x a la sexta, más 9x cuadrado, partido de x a la sexta. Si sacamos factor común a x cuadrado, se me van de aquí 2 y me queda que la derivada sería x cuarta más 9 partido de x cuarta. Este sería, por lo tanto, el valor de la derivada. ¿Cuándo es igual a 0? Pues cuando la parte del numerador sea igual a 0. En este caso, el numerador nunca es igual a 0 porque me queda una raíz de índice par de un número negativo y eso pues no pertenece a los reales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es determinar la recta y puesto que no hay ningún punto en el que haya un cambio en el signo de la derivada, ya sabemos que la función va a ser siempre creciente, siempre decreciente, demás. Entonces, ponemos el punto que está fuera del dominio, el 0, y vamos viendo el signo de la derivada. En realidad, mirando la derivada es bastante fácil porque como van elevados a la cuarta y además hay un término sumando en el numerador, esta derivada siempre es positiva. Da igual el valor que le vayamos a introducir en x, que siempre me va a salir positivo. Por lo tanto, como siempre sale positivo, esta función es creciente. Concretamente, creciente desde menos infinito hasta 0 y después de 0 hasta más infinito. Por lo tanto, la correcta sería la B. Es creciente en el intervalo menos infinito hasta 0. También en el siguiente, ¿vale? Pero esa, la B la cumple. Vamos con el ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos piden hallar esa integral. Bien, para hallar esa integral, tengo por aquí el apartado C. Bueno, el apartado C es ninguna de las anteriores. No sé por qué se me ha cortado ahí, pero lo pongo. Entonces, recordamos lo que os comenté en clase, si alguna vez tenéis algún problema a la hora de integrar, también se puede sacar la solución a partir de
las propias opciones. Si yo el apartado A lo derivo y me da esto, pues sería la solución. Si es el B el que derivo y me da el enunciado, pues sería la solución, ¿vale? Pero voy a integrarlo porque es lo que me pide el enunciado. Entonces, para integrar esto, primero voy a dividir esta integral en dos integrales, puesto que hay una suma. Después de cada una de ellas, voy a sacar fuera de la integral, en primer lugar, el -3 y en la segunda integral el 3. En la primera integral, además, lo que voy a hacer es este x al cuadrado lo voy a subir al numerador y para ello voy a cambiarle el índice de signo. Y ahora ya resuelvo la integral. Esta integral es una integral de tipo potencial. Su solución es la propia función elevada a un número mayor partido de ese mismo número. Y la siguiente, lo que tengo es una integral de tipo logarítmico, una función y en la parte de arriba su derivada. Esto sería el neperiano de x más c. Vamos a simplificar un poco. Este menos con este menos se me va a ir y este x a la -1 baja al denominador con índice positivo. Me queda, por lo tanto, eso de ahí. Si hago mínimo como un múltiplo, la c la voy a dejar, ya la pondré al final, ¿vale? Porque la constante de integración la pongo en el último paso. Y si hago mínimo como múltiplo a x, me queda esta expresión de aquí, que es precisamente el apartado B. Vamos con la 9. En el ejercicio 9 nos dicen que si A y B son sucesos de un espacio de probabilidad, se va a verificar lo siguiente. Y nos dan varias fórmulas. Bien, el apartado C concretamente no es, porque la unión de A con B, para que dé A más B, tendrían que ser sucesos que sean incompatibles. Y dos sucesos en un espacio de probabilidad no tienen por qué obligatoriamente ser incompatibles. Por lo tanto, la C queda descartada. Básicamente, entonces, lo que tenemos que analizar es a qué es igual la probabilidad de A. Si miramos en el diagrama de Venn haciendo un dibujo, tengo aquí el suceso A y aquí el suceso B. Vamos a mirar qué es A menos B. A menos B sería tomar todo el espacio de A y restarle todo lo que está ocupando B dentro de ese espacio. Es decir, veis que el espacio de A es lo que estoy rayando en rojo y el espacio que B está ocupando dentro de eso es todo esto que estoy marcando en azul. Por lo tanto, A menos B es lo que estoy pintando en negro. Voy a hacer un poquito más. Esto es A menos B. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué? Todo el círculo de A es A menos B más esta parte que estoy poniendo en verde. Esa parte que estoy poniendo en verde es la intersección, el espacio que hay en común entre A y B. Vamos con el ejercicio 10. En el ejercicio 10 nos dicen que la media de una variable aleatoria representa, en el apartado A nos dicen el valor que está en el centro del intervalo de definición. Bien, esto es falso, no tiene por qué ser así. Por ejemplo, esto sí que se cumple en una distribución normal. Justamente la media es el valor central y además coincide con la moda, pero no tiene por qué ser en otro tipo de variable. La B nos dicen que es el promedio del conjunto de todos los posibles valores de una variable. Eso es correcto. Una media es el promedio de un conjunto de datos. Y la C no es correcta porque la media no es un parámetro de dispersión, es un parámetro de centralización. Un parámetro de dispersión sería, por ejemplo, la desviación típica, la varianza y demás. Vamos con la 11.
En la pregunta 11 nos dicen que usando la tabla de distribución normal 0,1, que nos la adjuntan en el examen, nunca la tenéis que llevar, ¿vale? Siempre os la van a adjuntar. Se puede afirmar que, dada la siguiente variable aleatoria, x aproximada mediante una normal de media 66 y desviación típica de 8, nos están preguntando el valor de la variable tomando el valor 70, concreto antes o después, ¿vale? Sí que es cierto que el apartado C prácticamente lo podemos descartar. Para una variable que es de tipo continuo, calcular la probabilidad de un valor discreto de justamente el valor 70, x igual a 70, aunque se puede realizar mediante la corrección de Yates, no suele ser algo de vuestro itinerario. Pertenece más al itinerario de Matemáticas 2, por lo tanto, la C prácticamente la descarto. De hecho, con nosotros no habéis visto ejercicios de esta parte porque, pues, como bien os digo, no es parte de la guía. Entonces, ahora habrá que ver si es antes o después del 70. Vamos a verlo. Como mi variable vale 70, por ejemplo, voy a suponer que es menor que 70. Para poder buscar en la tabla cuál es la probabilidad por debajo del 70, lo que tengo que hacer es tipificar este valor primero. Para tipificar el valor, se resta su media, que es 66, y se divide entre la desviación típica, que es 8. Por lo tanto, 70 menos 66, 4, 4 entre 8, 0,5. Para comprobar si es esta la correcta, por lo tanto, tendría que ver el valor en la desviación, perdón, en la tabla de distribución normal, que de hecho se llama Z, no X, perdonar. Tendría que ver en la tabla de distribución normal el 0,5. Os he dejado ahí abajo una pequeñita parte de la tabla de distribución normal. El valor 0,5 es 0,50, 0,6915. Veis que no me coincide. En realidad es la respuesta correcta. Esto es un fallo de la universidad. Si lo hacéis para el apartado A, va a salir otro número totalmente distinto. Verdaderamente no vais a encontrar que la A o la B dé justo el valor 0,6950. Esto es básicamente porque probablemente al hacer el examen hayan consultado mal la tabla y hayan dado el valor que está al lado del que os requieren, del que verdaderamente da, ¿vale? Insisto, esto es un propio fallo de elaboración del examen. Pero bueno, es fácilmente detectable, aunque, pues bueno, aquí la culpa no recaería dentro del alumno, básicamente porque, insisto, ninguna de las respuestas es correcta concretamente. Vamos a la 12, pero habría que marcar la B, claro. En la 12 nos dicen el intervalo característico de una distribución normal de media 66, desviación típica 8 para un 90% de confianza, en esto se refieren, viene dado por, nos dan los intervalos. Además nos dan el valor crítico referido a ese intervalo de confianza, a ese nivel de confianza, perdón, del 90%. Bien, para dar el intervalo característico, veis que en ningún momento me aparece el número de muestras, porque dentro del intervalo característico no se tiene en cuenta. Por lo tanto, el intervalo característico será la media más menos el valor crítico por la desviación típica. Insisto que la muestra no se tiene en cuenta en este caso. Por lo tanto, será la media 66 más menos el valor crítico, que me dicen que es 1,645. Y la desviación, que es 8. Si hacemos ese cálculo, me sale que es 66 más menos 13,16. Esto provoca un intervalo de 79,16 y 52,84, si lo hago restando y sumando. Por lo tanto, la correcta es el apartado A. Bien, pues hasta aquí la parte tipo test. Vamos con la parte de desarrollo. Bien, en la parte de desarrollo habría que escoger de los siguientes 3 ejercicios que vamos a hacer 2. Este es el primer ejercicio, que es de matrices. Nos dicen que
La venta de turrón y mazapán de una pastelería durante noviembre, diciembre y enero están en la matriz A y los precios de venta están en la matriz B. En el apartado A nos piden multiplicar las matrices para obtener los ingresos durante 3 meses, qué elemento da la información y a cuánto ascienden los ingresos por la venta de mazapán. Bien, primero vamos a fijarnos bien en las matrices. 260 sería básicamente las ventas que hubo. Pues se vendió 260 turrones en noviembre, perdón. Aquí 550 mazapanes en diciembre. En la otra matriz son los precios de venta. En diciembre los turrones valían 20. En noviembre los mazapanes 30, ¿vale? Primero hay que entender un poco qué información nos dan las matrices. Por lo tanto, para responder al apartado A, si yo lo que quiero es calcular los ingresos, el dinero que he obtenido por la venta de turrón o de mazapán durante 3 meses, es decir, quiero tenerlos todos los meses a la vez, lo que tendré que hacer es multiplicar A por B. ¿Por qué? Nos fijamos. En la matriz A, si yo multiplico con B, sería esto por esto. ¿Qué estamos multiplicando ahí? Los turrones de noviembre por su precio más los turrones de diciembre por su precio más los turrones de enero por su precio. Y así lo vamos haciendo con el resto. Habrá algunos que no tengan sentido, ¿vale? Por ejemplo, la siguiente parte que yo tendré que multiplicar. Aquí estoy multiplicando los turrones de noviembre por el precio del mazapán de noviembre. Esa parte que vamos a obtener después del cálculo no tiene sentido, no la vamos a utilizar. Pero tenemos que multiplicar A por B, porque de hecho nos lo dicen en el enunciado, multiplique las matrices, o sea, se refieren enteras. Así que si multiplicamos la matriz A por la matriz B, si lo hacemos mediante filas y columnas, como os he indicado anteriormente, la matriz resultante que me da es 12.900, 22.300, 21.750 y 38.000. Bien, en esta matriz, este primer elemento, que es el que habíamos calculado en la primera parte, es el elemento que me está identificando los ingresos por la venta de turrones. Porque en ese elemento yo multiplico los turrones por cada mes por sus respectivos precios. Este otro elemento es el ingreso total de mazapanes, porque en ese elemento estoy multiplicando los mazapanes, la cantidad por meses, por el precio que tiene cada mes. Los otros dos elementos no aportan información, porque son mezclas entre la cantidad de mazapanes, pero el precio de turrones o los turrones con el precio de los mazapanes no tiene sentido, ¿vale? La única parte que nos da la información que necesitamos son esos dos elementos y esos dos elementos constituyen la diagonal principal de la matriz. Por lo tanto, el elemento que nos da esa información es la diagonal principal. Recordamos que es un problema, por lo tanto hay que responder a la pregunta. Los ingresos por turrón en esos 3 meses serán de 12.900 euros y los ingresos por mazapán serán 38.000. Bien, en el apartado B nos piden ahora que multipliquemos las matrices, pero para obtener los ingresos por cada mes. Cuánto se ingresó en noviembre, en diciembre y en enero, teniendo en cuenta pues la suma de los turrones y los mazapanes. Bien, para hacer esto, ahora en vez de multiplicar A por B, lo vamos a hacer al revés, vamos a hacer B por A. ¿Por qué? Si multiplicamos B por A,
podemos obtener cada uno de los meses por separado. Fijaos en cómo lo voy a poner. Bien, aquí yo tendría que multiplico esto por esto. ¿Y qué estoy multiplicando ahí? Estoy multiplicando los precios de noviembre por lo que se vendió en noviembre. Estos son los precios de noviembre por las ventas de noviembre. En el siguiente, aquí multiplico los precios de diciembre por las ventas de diciembre, que será la siguiente parte, y así. Entonces, si hacemos esta multiplicación de matrices, el resultado que nos da es el siguiente. Me sale una matriz de 3 por 3, que es 17.400, 21.750, 15.000. Mucho cuidado con estas matrices con números tan grandes porque me puedo equivocar en algún número y la respuesta ya no sería correcta. Habría penalización, no tanta, porque lo que es la estructura de la pregunta, el planteamiento es correcto, pero no obtendríamos toda la puntuación. Bien, esa es la matriz que me da como resultado. Los únicos elementos que aquí tienen sentido son estos tres, S, S y S. ¿Por qué? El primer elemento se obtiene al multiplicar esta fila con esta columna, que pertenece a los datos para noviembre. Por lo tanto, este es el ingreso en noviembre. Ese segundo elemento se obtiene al multiplicar esta fila con esta columna. Por lo tanto, esas son para los datos de diciembre. Y el tercer elemento es esta fila con esta columna. Y esos son para los datos de enero. Por lo tanto, este número es para enero. El resto de datos de la matriz no tiene sentido real, porque estoy mezclando meses entre sí con precios que no les corresponden. Por lo tanto, ¿en qué mes se alcanzó el máximo de ingresos? En diciembre. ¿A cuánto? No, perdón, ¿qué elemento de la matriz nos da esa información? De nuevo la diagonal principal. Por último, en el apartado C nos piden el ingreso total en los 3 meses. Muy fácil. Si yo sé los ingresos por cada mes, el ingreso total será la suma de ellos. El ingreso en noviembre más el de diciembre más el de enero. Esta suma me sale 50.900. Ese será el ingreso total en estos 3 meses. Vamos con el siguiente ejercicio. En el ejercicio 2 nos dan esa función 5x partido de x menos 4 y nos piden el dominio de definición, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y el intervalo de concavidad o convexidad, la curvatura básicamente. Entonces, en el apartado A, para poder calcular el dominio, como esta función es una función racional, tiene un denominador, el dominio son todos los números excepto los que anulan el denominador. Por lo tanto, vamos a calcularlo. Justamente el valor 4 me anula el denominador, por lo tanto la respuesta correcta sería que el dominio es todos los números reales excepto el 4. Vale, en este sentido es una pregunta muy corta y probablemente no tenga una gran puntuación con respecto a todo el ejercicio, no cuente mucha puntuación. Pero bueno, es una pregunta introductoria básicamente porque necesitamos hacer el dominio para los siguientes apartados. En el apartado B nos dicen crecimiento y decrecimiento. Esto lo hemos hecho anteriormente en el examen. Para ver este intervalo hay que hacer la derivada. Como siempre, la parte de arriba os la pongo en rojo, la parte de abajo os la dejo en azul y vamos viendo. Derivada de lo rojo por lo azul sin derivar, menos lo rojo sin derivar por lo azul derivado, partido de lo azul sin derivar al cuadrado. Bien, simplifico. 5 por x menos 5x se va, 5 por menos 4 menos 20.
y esta sería la derivada. ¿Cuándo se anula esa derivada? Nunca. Para que esta derivada se anule, la parte del numerador tendría que llevar x, ¿vale? Siempre va a tener un valor negativo en este caso. Entonces, para poder razonar los intervalos, tomo la recta. Como no hay ningún... Perdonad, tanto hacer vídeos al final se me cansa la voz. Como no hay ningún valor que me anule la derivada, no voy a poner ningún posible máximo mínimo, pero sí que vamos a poner los valores que están fuera del dominio, concretamente el 4. Y ahora miramos el signo de la primera derivada. Por ejemplo, si tomo el valor -3, si ahí en la derivada cambio la x por 3, perdón, por -3, me va a quedar negativo. Por lo tanto, esta función en este intervalo decrece. Si lo hago para un valor más grande que el 4, pues por ejemplo el 5, cambio de nuevo aquí la x por 5, me vuelve a salir negativo. Por lo tanto, decrece. En consecuencia, la respuesta sería que esta función decrece desde -infinito hasta el 4 y desde el 4 hasta el más infinito, o en todo R menos en el 4, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos formas de ponerlo me valdría. Por último, intervalo de concavidad y convexidad en el apartado C. Para hacer el intervalo de concavidad y convexidad necesito hacer prácticamente lo mismo que acabo de hacer, pero con la segunda derivada. Entonces, para hacer la segunda derivada, vamos a derivar la primera derivada. En la primera derivada, esto es la parte de arriba, lo que está en azul sería la parte de abajo, y sería la derivada de lo rojo por lo azul sin derivar, menos lo rojo sin derivar por lo azul derivado, partido de lo azul sin derivar y al cuadrado. Queda la cuarta, por lo tanto. Esta parte da 0, este x menos 4 se puede ir con 1 de aquí, y me queda, por lo tanto, que la segunda derivada será 40 partido de x menos 4 elevado al cubo. Esta es la segunda derivada. De nuevo, esa segunda derivada no se anula nunca. Por lo tanto, hago mi recta y vuelvo a poner los mismos valores. Y ahora miro el signo de la segunda derivada. Si cambio, por ejemplo, aquí a la izquierda del 4, cambio la x por 0, esta segunda derivada se hace negativa, porque me quedaría 40 partido de menos 4 al cubo. Entonces, esta parte queda en negativo. Y la otra parte, si cambio, por ejemplo, la x por 5, 5 menos 4, 1, 1 al cubo, 1, 40 entre 1, 40, queda positivo. Esto implica que la zona en la que queda negativo, eso es cóncavo hacia abajo. Así. Siempre os digo que os acordéis, negativo, carita triste, positivo, carita feliz. Por lo tanto, el primer intervalo es cóncavo hacia abajo y este es cóncavo hacia arriba. Esa sería la respuesta. Desde menos infinito hasta 4 y cóncavo hacia arriba desde 4 hasta más infinito. Bien, pues con esto ya estaría el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3 y último. Bien, en el ejercicio 3 nos dicen que la siguiente tabla de contingencia recoge el número de espectadores que acude a ver películas infantiles de ciencia ficción y románticas, así como el consumo que hacen de palomitas, bebidas y gominolas. Nos dicen en el apartado A que, escogido un espectador al azar, calcular la probabilidad de que haya visto una película infantil, utilizando la fórmula de la probabilidad total. Calcular la probabilidad de que vea una película infantil es muy fácil, pero al obligarnos a utilizar la fórmula de la probabilidad total se me complica un poco el ejercicio.
Esta parte tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala, que vamos a tener que trabajar un poquito más, pero la parte buena es que puedo calcular muy fácilmente ya la solución y comprobar que me sale, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Voy a obtener primero la solución, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo lo hago con la probabilidad total después de hacer eso. Como me piden la probabilidad de que vea una película infantil, la película infantil, la probabilidad de ello sería la cantidad de personas que han visto películas infantiles, son estas, un total de 20, son 6 que han visto películas infantiles y han tomado palomitas, 4 que además que han tomado bebida, y 10 que han tomado gominolas, ¿vale? Pues sería 20 que ven infantiles partido del número total de espectadores. En el número total de espectadores es la suma de todos los elementos de esta tabla, toda la cantidad de personas que había, que en total son 250. Esto da 0,08. Esa es la solución, pero no lo podemos hacer así, insisto, nos obligan a utilizar el teorema de la probabilidad total. ¿Cómo lo vamos a hacer? La probabilidad de que vea una película infantil es la probabilidad de que tome palomitas y, sabiendo que ha tomado palomitas, que se haya metido a una película infantil. Es decir, sería la probabilidad de que las compre y después se meta a la película infantil, más que compre bebida y después se meta a ver la infantil, más que compre gominolas y que después se meta a la infantil. Es decir, la probabilidad de que vea una película infantil es la suma de todos los que han entrado comiendo palomitas, gominolas o tomando una bebida. Vamos a ir viendo parte a parte qué es cada cosa. Dice, la probabilidad de tomar palomitas en general. Pues la probabilidad de tomar palomitas en general son todas las personas que han tomado palomitas, la suma de esas, que me da, lo voy a poner aquí, bueno, lo voy a calcular, eso me da 120 respecto al total de personas. Esa es la probabilidad de comprar palomitas, 120 personas que la compraron con respecto a todos los que hay en esa sala, en ese espectáculo, vamos. Aquí yo lo que tengo es la probabilidad de de que esa persona se meta a una película infantil sabiendo o dentro del grupo de personas que han tomado palomitas. Bien, los que se meten a infantil que hayan comprado palomitas son 6 de un total de 120. Esa es la probabilidad de meternos a una infantil sabiendo que he comprado palomitas. Vamos con el siguiente. Ahora, la probabilidad de tomar una bebida, pues es todos los que han tomado bebida, que en total son 80, partido del total de personas que había, 250, por de todos los que compraron bebida, los que se metieron a la película infantil. Se metieron 4 de un total de 80 que compraron bebidas. Más. Y ahora, la probabilidad de haber comprado gominolas es la suma de todos los que compraron gominolas. 30 más 10 más 10. O sea, 50 de un total de 250 espectadores por. Y estos son los que se metieron a infantil, 10 respecto a todos los que compraron gominolas, 50. Si hacéis ese cálculo, efectivamente me sale 20 partido de 250, que es la solución, un 8% de ellos. Es un ejercicio duro porque tiene muchas partes que calcular, hay que estar muy concentrado y mirar bien en la tabla de contingencias, ¿vale?
Lo bueno es esta parte en la que podemos calcular el resultado ya antes de empezar el ejercicio y podemos comprobar si lo hacemos bien, ¿vale? En el apartado B nos dicen cuál es la probabilidad de que un espectador elegido al azar con una bolsa de gominolas haya visto una película romántica. Bien, esto en realidad es como un teorema de Bayes, es la probabilidad de película romántica, dado que es seguro que tiene gominolas. No lo voy a desarrollar con la fórmula, sino que lo voy a hacer razonado. Al final, la probabilidad de que vaya a ver una película romántica, si sabemos que tiene gominolas, son los que tienen gominolas y están en la película romántica, 10, partido de los que tienen gominolas, que son un total de 50. El 20%. ¿Vale? Porque a mí me están preguntando de los que tienen gominolas, de esas 50 personas, ¿cuántas ven la película romántica? Bien, y en el último apartado, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un espectador elegido al azar tras ver una película de ciencia ficción haya consumido alguna bebida? Pues de nuevo es ciencia ficción sabiendo que ha consumido una bebida. Perdón, al revés. Sabiendo de que la probabilidad de que tenga una bebida, sabiendo que ha ido a una película de ciencia ficción. Bien, pues son de todos los que han visto ciencia ficción, que es esta suma de aquí, 72 más 48 más 30, que me da 150, de todos ellos, ¿cuántos han tomado bebida? 48. Me sale un 32%. Bien, este problema era muy de razonar, verdaderamente veis que no es largo, no he escrito tanto, pero sí que, bueno, pues hay que mantener la atención durante todo el problema, especialmente en el apartado A. Bien, pues espero que os haya servido esta resolución del examen. Si necesitáis los enunciados o queréis ver las soluciones ya directamente encima del examen, las podéis consultar en la página web de Escuela PCE. También, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campana para que podáis ver cuando subimos nuevo vídeo de estos exámenes y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.